Todos tenemos nuestra propia jornada de la fe. En esa jornada que cada uno de nosotros tenemos, algunos sufren mucho, otros sufren menos, algunos tienen otras dificultades, otros desafíos, pero a fin de cuentas todos necesitamos ejercer fe. ¿Cómo hacerlo? El día de hoy vamos a estar hablando aquí, en Fe para Hoy, acerca de la jornada de la fe, pero del padre de la fe, que es Abraham. Así es que quédate con nosotros, está comenzando tu programa Fe para Hoy. La fe es esencial para la vida del cristiano. No podemos nosotros tener una relación con Dios sin fe. Por eso hemos creado este DVD llamado El sentido de la fe, para poder crecer en relación con Cristo. Así es que no te puedes perder, solicítalo totalmente gratis o estúdialo de forma online a través de nuestra página web estudielabiblia.com, o si no, escríbenos pidiéndolo a través de nuestros números de WhatsApp más 55 12 98 100 14 60. No te lo puedes perder, solicítalo ahora. La historia de Abraham ocupa muchos capítulos en la Biblia. En cada una de sus experiencias nosotros podríamos sacar grandes lecciones. Sin embargo, el espacio que tenemos en este programa no da para que podamos extraer todas las lecciones de cada parte de su historia. Ahora, nosotros vamos a resaltar algunos puntos de esa historia maravillosa que está registrada en la Biblia. Voy a comenzar hablándote acerca del llamamiento de Abraham. Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 3 dice así: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta porción de la Biblia que acabamos de leer está narrando el llamado de Abraham. Es el inicio de la historia de Abraham en relación con Dios. Solo que aquí vemos nosotros tres detalles importantes. Nosotros encontramos aquí una orden, una promesa y una bendición. Una orden de obedecer a Dios para salir de la tierra donde vivía Abraham hacia un lugar desconocido, pero también hay una promesa y también hay una bendición maravillosa que Dios le ofrece a Abraham. Esto también se puede aplicar para nuestra vida. Sin embargo, hay muchas personas que solo desean recibir las bendiciones de Dios y no comprometerse con Él para obedecerle. Y eso es totalmente negativo para la vida de un cristiano. Nosotros lo primero que debemos hacer es obedecer la orden de Dios para después reclamar sus promesas y bendiciones. En este pasaje encontramos que la orden para Abraham y su familia es salir de la tierra en que vivían hacía ya mucho tiempo. Sin duda, esta fue la primera y una de las más duras pruebas de fe que afrontó el patriarca. Salir de la tierra y dejar a los parientes era algo muy difícil debido a ciertos factores. Primero, debía dejar atrás a sus parientes para nunca más volverlos a encontrar. Segundo, la ciudad de Ur era una de las más suntuosas y bien estructuradas de Mesopotamia. Abraham había pasado toda su vida allá y por lo tanto, dejar la comodidad de Ur para peregrinar por el desierto no era una decisión fácil. Debía dejar la civilización y la abundancia para correr tras algo desconocido. Otra dificultad que tenía Abraham para salir de su tierra en una dirección desconocida era su edad. Él ya tenía 75 años y aunque en aquella época se vivía un poco más, 75 años ya era una edad considerable. Él ya tenía una casa, él ya tenía una vida, él ya tenía de repente allí un futuro establecido para él. Pero llegó la orden de Dios y él tenía que salir de allí. Ahora, él tenía que decidir entre obedecer o no obedecer la orden de Dios. Yo recuerdo la primera vez que salí de mi casa haciendo caso al llamado de Dios para ser un pastor.
En realidad, yo ya había recibido el llamado de Dios y debía comenzar a colportar. Y la primera vez que salí de mi casa a colportar a 18 horas de distancia, me dolió muchísimo. Despedirme de mis padres, ver a mis padres ahí en la parte de abajo, yo en el ómnibus sentado, me dolió en el corazón. A veces en ese momento sentí el deseo de bajar, descender y quedarme con ellos. Pero fue el inicio de las grandes aventuras en mi ministerio pastoral. Después, la primera vez que tuve que salir ya de mi casa para ser un pastor, también me dolió. Dejar a mi familia, dejar a las personas que yo amaba para salir en otro rumbo, en otra dirección. Pero Dios me acompañó. Imagino que Dios también estaba en el corazón de Abraham y Abraham también se aferró de la compañía de Dios. Él, sin duda, tuvo que dejar muchas más cosas que yo. Él tuvo que dejar toda su casa, todos sus sueños, todos sus anhelos, todo para ir en un camino completamente desconocido. A veces necesitamos tomar esas decisiones en la vida, obedecer a Dios a pesar de que de repente tenemos una visión nuestra de la vida. Es importante que nosotros obedezcamos a Dios porque Él tiene una visión más amplia para nosotros. No fue una prueba ligera la que soportó Abraham, ni tampoco era pequeño el sacrificio que se requirió de él. Había fuertes vínculos que le ataban a su tierra, a sus parientes y a su hogar, pero no vaciló en obedecer al llamamiento. Nada preguntó en cuanto a la tierra prometida. No averiguó si era feraz y de clima saludable, si los campos ofrecían paisajes agradables o si habría oportunidad para acumular riquezas. Dios había hablado y su siervo debía obedecer. El lugar más feliz de la tierra para él era donde Dios quería que estuviese. No sé si alguna vez Dios te ha pedido que salgas de un lugar hacia otra dirección. A veces eso puede ser muy difícil. A veces eso puede incluir dejar sueños, anhelos, metas que de repente tú ya tenías. Pero una cosa te quiero decir, es mejor estar en el lugar donde Dios quiere que tú estés, porque allí Dios hará realidad sus promesas y sus bendiciones contigo. Hablando de promesas y bendiciones, después de la orden que Dios le dio a Abraham, Dios también le dio promesas. Y una de las promesas era de que Abraham tendría un hijo. Y eso era un asunto muy difícil, muy complicado. ¿Por qué? Porque Abraham ya tenía 75 años y su esposa también. Y además de eso, era estéril. O sea, era una promesa casi imposible de cumplir. Pero Abraham vio esa promesa con los ojos de la fe. Y eso le permitió a Abraham aferrarse de la promesa de Dios. Ahora, además de la promesa, también Dios le dio bendiciones. Le dijo que su nombre iba a ser engrandecido y que a través de él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. El nombre de Abraham solo podría ser engrandecido en la medida en que él estuviese cerca de Dios. Solo Dios puede engrandecer a alguien cuando le obedece, cuando le sirve. Ahora, ¿Dios quiere bendecir a las familias de la tierra? Sí. ¿A través de la descendencia de Abraham, Dios bendijo a las familias de la tierra? Sí. Porque de la descendencia de Abraham vino Jesús. Dios tiene un cuidado especial con las familias. Dios quiere cuidar tu familia también. Dios está pendiente de bendecir tu familia, de darles promesas. No dudes. Dios es el Dios de la familia y va a tomar mucho cuidado con la tuya. Así es que aférrate de Dios, obedécele, recibe sus promesas y sus bendiciones. La familia de Abraham estaba bajo el cuidado de Dios. Dios quería cumplir su promesa en Abraham y en su esposa, darles un hijo. Y eso solo sería posible si es que ellos permanecían fieles a Dios. La fidelidad era un requisito importante para el cumplimiento de la promesa divina. Sin embargo, algo inesperado sucedió, algo que estaba fuera de los planes de Dios sucedió. Vamos a ver esta parte de la historia. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: «Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella». Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia.
al cabo de 10 años que había habitado Abram en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abram su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abram: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. El texto que acabamos de leer nos muestra una parte triste de la historia de Abraham y Sarai. En realidad, eso nos puede suceder a todos nosotros. De vez en cuando queremos ayudarle a Dios a cumplir sus promesas. Es algo que nosotros no debemos hacer, porque Dios sabe el momento especial, específico en el cual cumple sus promesas contigo. Sarai estaba deseosa de tener un bebé, y siguiendo la costumbre de aquella época, ella decidió entregarle el vientre de su sierva Agar a su esposo Abraham. Y entonces ella decidió de esa manera adelantar las promesas de Dios. Y eso fue muy triste para ellos. Abraham también pudo de repente negarse a eso, porque él sabía que eso no era aprobado por Dios. Hay en este mundo también tradiciones y costumbres que nosotros debemos tener cuidado en practicar. La cultura debe ser determinada por los principios bíblicos. Así es que debemos tener mucho cuidado con las prácticas y costumbres que hay en tu cultura, en tu país, en tu ciudad. En el caso de la historia de Abraham y Sarai, el hecho de que Agar quedara embarazada y tuviese un hijo trajo consecuencias duras y tristes para la familia. Agar comenzó a burlarse, Adán comenzó a entristecer la vida de Sarai, y eso trajo consecuencias nefastas para la relación entre Abraham y Sarai. ¿Sabes? Dios puede perdonar, Dios puede restaurar y rehacer los problemas matrimoniales, pero las consecuencias duran toda la vida. Dios no estaba complacido con la situación de la familia de Abraham, pero no lo abandonó. Antes bien, extendió su perdón a todos y les concedió una oportunidad, pero dejó un recordatorio para que nunca más Abraham intentara ayudar a Dios a cumplir su promesa de un hijo. El recordatorio fue la circuncisión. Esta sería una señal que le recordaría la promesa de Dios. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa, y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Cada vez que Abraham mirase a su órgano sexual, recordaría que Dios encontraría la manera de cumplir lo que prometió. La circuncisión se relaciona con el pacto entre Dios y su pueblo. Sería una señal del pacto con el Israel literal y simbolizaría el nacimiento físico en el pueblo de Dios. En cambio, para el Israel espiritual, el bautismo pasó a simbolizar el nacimiento espiritual en el pueblo de Dios, así como también recordaría que Dios cumpliría sus promesas. Sin duda, se trata de un recordatorio de la gracia de Dios, que dio un hijo a una mujer estéril y que puede también salvar a quienes no lo merecen. Felizmente, Dios concede segundas, terceras, cuartas oportunidades y hasta más. Dios es un Dios de renovación y restauración. En el caso de Abraham y de Sarai, Dios los volvió a buscar para renovar su pacto, y Él renovó ese compromiso de sus promesas y de sus bendiciones de una manera maravillosa. Dios cambió el nombre de Abraham. Ya no más sería Abraham, que significaba Padre exaltado. Ahora sería Abraham, Padre de muchedumbres. Ya no más sería Sarai, mi princesa, sino Sara, princesa. De una manera especial, Dios los bendijo para que Dios pudiese estar más cerca de ellos y ellos pudiesen ver la mano poderosa de Él operando en su matrimonio y en sus vidas. ¿Dios desea restaurar los matrimonios? Claro que sí. ¿Dios desea restaurar vidas? Sí. Él desea restaurar todos los matrimonios que de repente están pasando por dificultades. En Génesis, capítulo 18, versículo 10 al 13,
Dice así: entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Mira, en este pedazo de la historia, nosotros podemos observar aquí que Sara en realidad estaba dudando de las promesas de Dios. Eso es verdad. ¿Y quién no dudaría? Si ya Sara, además de ser de avanzada edad, era estéril. Las cosas eran totalmente adversas. Sin embargo, allí estaba Dios dando su promesa, intentando que sus hijos le crean, intentando restaurar ese matrimonio, intentando hacer de que ese matrimonio pudiese volver a ser restaurado. Mis amigos, Dios es un Dios de renovación y restauración. Dios es un Dios de promesas. Sara estaba allí dudando. Sin embargo, Dios también allí intervino. Y es por eso que en el versículo 14, el mismo Señor, nuestro Dios, dijo así: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay acaso para Dios algo imposible? De ninguna manera. No hay nada imposible para Dios. No hay nada que Dios no pueda hacer para restaurar un matrimonio. No hay nada que Dios no pueda hacer. No hay nada imposible para Dios. Cree eso. Sara debió creer en las promesas de Dios y en realidad ella llegó a creer firmemente después que Dios sí cumplía sus promesas. Por eso, de igual manera, si tú estás enfrentando algún problema en tu matrimonio, alguna dificultad que de repente los está dividiendo, cree en el Señor tu Dios. Él puede unirlos, Él puede renovar ese compromiso de ustedes, Él puede renovar el amor, Él puede restaurar tu matrimonio, porque no hay nada imposible para Dios. Sin embargo, antes de recibir el cumplimiento de la promesa de Dios, Dios afirmó lo siguiente para Abraham. Génesis capítulo 18, versículo 19 dice: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Ahora, aquí Dios está hablando acerca de Abraham, acerca de cómo Abraham iba a dirigir su familia. Solo que en el versículo 20 nosotros encontramos otra realidad. Mira lo que dice: entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. El versículo 20 y el versículo 19 parecen no corresponderse. No existiría una lógica real de repente cuando analizamos esos dos textos, porque parecen que están los dos en contraposición. Y es que en realidad quizás el propósito de Dios era mostrar que mientras Abraham estaba dirigiendo su familia y estaba dirigiendo a cada miembro de su familia hacia Dios para que sean obedientes a Dios, por otro lado en Sodoma y Gomorra, Lot y su familia se estaba perdiendo. Estaban perdiendo el rumbo de la vida cristiana. Estaban cayendo en esas costumbres paganas que tenía Sodoma y Gomorra. Por eso, mi amigo, mi amiga, cuando nosotros vemos el ejemplo de Abraham, debemos seguir ese ejemplo de ser obedientes a Dios, de buscar a Dios como Abraham lo hizo con todo el corazón. Los padres modernos de esta época deberían seguir este ejemplo de Abraham. ¿Cuán pocos son los que siguen este ejemplo actualmente? Muchos padres manifiestan un sentimentalismo ciego y egoísta, un mal llamado amor, que deja a los niños gobernarse por su propia voluntad cuando su juicio no se ha formado aún y los dominan pasiones indisciplinadas. Esto es ser cruel hacia la juventud y cometer un gran mal contra el mundo.
La indulgencia de los padres provoca muchos desórdenes en las familias y en la sociedad. Confirmen los jóvenes el deseo de seguir sus inclinaciones, en lugar de someterse a los requerimientos divinos. Así, crecen con aversión a cumplir la voluntad de Dios y transmiten su espíritu irreligioso e insubordinado a sus hijos y a sus nietos. Es importante poner límites a los niños desde muy pequeños para formarlos y así ellos puedan tomar las mejores decisiones cuando sean grandes. Y Camitiva, especialista en educación, cuenta la historia de un padre que no colocó límites a su niño pequeño. Ella nos narra lo siguiente. La mayor alegría del padre era ver a su hijo contento. Su mayor sufrimiento era decirle no a su hijo. Era un esclavo del sí. El hijo, Mario, no conocía límites y todo contribuía a que sus deseos, travesuras, se satisfagan, aunque eso pusiera en aprietos o problemas a los demás. Cuando el niño era pequeño, esos caprichos tenían un costo insignificante. Sin embargo, a medida que iba creciendo, los costos fueron tornándose cada vez más pesados. El resultado fue un joven problemático que no conseguía manejar bien las situaciones de la vida. Como advierte el sabio Salomón, el muchacho consentido avergonzará a su madre. Cuando leemos en el texto bíblico que Dios le ordenó o mandó a Abraham salir de su tierra en una dirección desconocida, debemos tener cuidado en aplicar nociones no cristianas a esos términos, ordenar o mandar. Me explico. Hay personas que afirman de que se debe ordenar o mandar dentro de la familia o a los hijos rudamente, con castigos físicos. Eso no es correcto. Claro que en la Biblia el principio de la vara es algo que se puede aplicar, ¿no? Así la palabra de Dios lo muestra. Sin embargo, debe ser aplicado con mucha sabiduría, debe ser aplicado con mucho cuidado. No es para castigar fieramente a los hijos, no es para aplicar un castigo sin racionalidad. Se debe educar a los hijos con el ejemplo. Ese es el método que la Biblia enseña. Y Elena de White al respecto comenta lo siguiente. Mientras que los mismos padres no anden conforme a la ley del Señor con corazón perfecto, no estarán preparados para mandar a sus hijos después de sí. Es preciso hacer en este respecto una reforma amplia y profunda. Una combinación de firmeza con amor es la medida perfecta. La escuela no basta para recibir una educación completa. La escuela tan solo completa la educación que el niño recibe en casa. Luego de que Dios le indicó a Abraham cómo debía conducir a su familia, entonces vino la promesa. La promesa se hizo real. Mira lo que dice aquí Génesis capítulo 21, versículo 1 y 2. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo, en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Es maravilloso saber cómo Dios cumple sus promesas, cómo Dios restaura las familias, aquellos errores del pasado, aquellas situaciones difíciles, aquellas circunstancias complejas de la vida. Dios es capaz de ayudarnos a enfrentarlos y a solucionarlos. Dios es un Dios de perdón, de restauración. Y esas situaciones no impiden que sus promesas se cumplan. Dios cumplió su promesa y sabes, lo mismo quiere hacer Dios en tu familia. Si de repente hay alguna situación difícil en tu matrimonio, algo que de repente les ha traído tristeza y dolor, quizás estás pensando que ya no hay más oportunidad para ustedes como pareja, pero Dios es un Dios de amor y de perdón. Creen juntos en Él, acérquense juntos a Dios y Él resolverá sus dudas y Él los volverá a unir, porque no hay nada imposible para Dios. Él cumple sus promesas. Si Dios todavía no ha resuelto tu situación difícil, si todavía no ha cumplido su promesa, sigue esperando en Él. Dios siempre actúa en el mejor momento. Aunque a ti ese momento no te parezca el más oportuno, tu parte y mi parte es confiar siempre en Él. Pero aunque Abraham había recibido la promesa, todavía le faltaba una lección fundamental. Abraham necesitaba aprender a amar aún más a Dios. Y fue precisamente esto lo que Dios le enseñó en el evento ocurrido en el monte Moria. Abraham conocía la voz de Dios. Por eso es que él le obedeció para llevar a su hijo a sacrificarlo.
Si no, él no hubiera hecho eso. Él tenía fe en Dios, conocía quién era su Dios. Por eso él llevó a su hijo hacia el monte Moria para cumplir la orden de Dios de sacrificarlo. Es interesante también observar en esa historia que Isaac, siendo ya un jovencito, él no escapó de las manos de su padre. Por el contrario, él también confiaba en su padre. Él no solamente lo amaba, sino que también lo respetaba. Y lo respetaba no solamente porque era su padre, sino porque era un hombre de Dios. Con ese ejemplo, Abraham había educado a su hijo, un ejemplo de padre consagrado a Dios, y es el ejemplo que todos deberíamos seguir. En ese evento también, Abraham aprendió una cosa. Allí en el monte Moria, Abraham comprendió que en el trono de su vida debería estar Dios y no su hijo. Eso es algo que también como padres debemos aprender. Los hijos no deben ser el centro de nuestra vida, sino Dios. Dios siempre debe ocupar el centro de nuestra vida. De esa manera, como padres, siempre podremos dar no solamente un buen ejemplo a nuestros hijos, sino un buen testimonio de vida y de consagración a Dios. Abraham murió sin ver el cumplimiento total de las promesas de Dios. Una de ellas era de que él sería el padre de una gran nación. Él no pudo ver eso, pero sí se cumplió en la historia. Israel llegó a ser una gran nación. Y no solamente eso, sino que Abraham, a través de su generación, no solamente la nación de Israel fue bendecida, sino también la humanidad. Yo me imagino el día en que venga Jesús. Cuando Cristo venga por segunda vez y resucite al padre de la fe, Abraham, me imagino que Jesús le va a decir a Abraham, Abraham, mira, estas son las familias de la tierra que yo bendije a través de ti. Allí estarán sus hijos, no solamente de sangre, sino también sus hijos espirituales, tú y yo. Qué maravilla será ese momento. Qué maravilloso será poder para Abraham ver a todas las familias de la tierra bendecidas a través de él. ¿Sabes? Abraham tenía una familia llena de errores, pero una familia aferrada de las manos de Dios y de sus promesas eternas. De la misma manera, Dios desea bendecir tu familia. Tu familia puede tener errores, tu familia puede pasar por dificultades, pero cuando una familia se aferra de las manos poderosas de Dios, Dios cumple sus promesas, Dios los guía, Dios los restaura, Dios los salva y hace de que esa familia sea una bendición también para otras. Tu familia puede ser una bendición para otras también. Recuerda colocar a Dios en el centro de tu familia. Una familia que coloca a Dios en el trono de sus vidas va a llegar a ser una familia de bendición para otras. Tú puedes, en esa jornada de la fe de tu vida, aferrarte cada día de Dios y hacer de Dios el centro de tu vida. Ese es mi deseo y oración para ti. Bendiciones.